¿Les dije Efesios capítulo 5? ¿Sí? Bueno. Ahí quiero compartirles a partir del verso 21. Y ahí le voy a leer. Efesios 5:21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Creo que voy a tratar de leer todo lo que resta de los versos, si Dios me ayuda, pero creo que ya con esto nos vamos a sentir bien incómodos, carnalmente, ¿no? Espiritualmente espero que se despierte el deseo de poder vivirlo. Pero hay otra palabra, ¿no? Si quieren pueden buscarlo, lo tengo acá anotado, en Colosenses capítulo 2, verso 2. Dice algo similar que para mí es interesante que lo podamos ver de otros lugares también, ¿no? Dice: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, ¿ah? Hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Unidos en amor. Acá dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Un poquito más adelante en Colosenses también, en el 3:14, dice: y sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, cuando Pablo le escribe a los de Éfeso: sométanse unos a otros en el temor de Dios, esa palabra someterse o someteos, como dice en el gallego, podremos decir, versión española, no es más espiritual por ser española, por favor, no lo vayan a entender mal. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo que está diciendo someteos, esa misma palabra, es sujétense unos a otros, o sean sumisos unos a otros, vincúlense unos a otros en el temor de Dios. Fíjese que interesante, porque no está hablando de un sometimiento piramidal. Por ejemplo, ¿qué es un sometimiento piramidal? El piramidal es un sistema que en las empresas lo usan muchísimo, que es el jefe proporciona o delega autoridad a otros dos, esos dos delegan autoridad a otros 6, esos 6 a otros 12, y se va formando una pirámide donde está el más poderoso arriba y todos abajo. Jesús dijo algo interesante, que el que quiere ser mayor tiene que venir a servir, así que imposible que el que tenga más autoridad esté arriba y todos después como unos súbditos por debajo, sino que Cristo dijo todo lo contrario, dijo: no, los que van a servir van a estar abajo, soportando cargas. Entonces eso no corre dentro del mundo cristiano. Ya eso hace que entendamos que es totalmente diferente. Es más, Jesús lo que hace referencia a que el reino de Dios, su iglesia, es semejante a una red. ¿Por qué? Porque la red está unida por nudos que podemos llamar coyunturas, que se unen mutuamente hasta que unidos forman una red y cumplen su función. El reino de los cielos, la iglesia de Cristo, es más semejante a una red que a un sistema piramidal. ¿Sí? Lamentablemente sé que en la iglesia del Señor se ha infiltrado el sistema piramidal, pero en realidad los que lavan pies son los que están liderando. Pero el liderazgo no es ser dueño, son dos cosas muy diferentes. Entonces yo hoy quiero que podamos ver esto. El someterse unos a otros en el temor de Dios requiere mucho más. O sea, yo tengo que estar sometido, unido, sujeto, vinculado a ustedes, y ustedes tienen que estar vinculados a mí, y entre ustedes, y yo entre ustedes. ¿Verdad? Sea pastor, sea ujier, sea diácono, sea líder, sea músico, sea el que limpia, sea el que trae el vaso con agua, sea el simple oyente que tiene que llegar a la iglesia, nos debemos sujeción unos a otros. ¿Y qué? Mirá, yo así, como no es un trabajo secular la iglesia, como no es una empresa, pero lamentablemente el corazón humano como que tiende todo el tiempo a pervertir la voluntad de Dios, lamentablemente. Yo pensaba un poco en los trabajos, ¿no? ¿Quién no habrá trabajado en algún lugar donde si el encargado le delegaba una tarea y tenía compañeros en su par, peor si tu compañero era más nuevo que vos y le daban una tarea al más nuevo, ¿no? El corazón resentido, el corazón celoso, el corazón egocéntrico empezaba a tratar de buscar la vuelta para que esa persona no esté en ese lugar, no ejerza lo que debe hacer. Entonces, ¿qué pasa?
Una vez escuché algo que fue muy interesante. Si vos querés saber lo que hay en el corazón de alguien, dale autoridad. Y vas a ver lo que realmente hace con esa autoridad esa persona. Tarde o temprano vas a ver cómo lo ejerce. Es bien peligroso. Ahora, como cristianos estamos llamados a un sometimiento, a una sujeción, a un vínculo unos a otros. Y esto encierra muchísimo más. Ahora, lo voy a leer todo después, ¿verdad? Pero del 21 al 33, que es la última parte del capítulo 5, ustedes van a encontrar que acá lo que enseña el apóstol Pablo, lo que el Señor deja escrito a través del Espíritu Santo, es que es incuestionable que el mayor ejemplo para la vida del matrimonio y la vida personal de cada uno de nosotros, el mayor ejemplo que vamos a encontrar en Cristo y su relación con la iglesia. Y la iglesia con su relación con Cristo. Pero no la iglesia que sos vos hoy y soy yo hoy. Porque cuando habla de Cristo y la iglesia habla de la iglesia ya glorificada. Limpia con la sangre de Cristo, sin mancha, sin arruga. Una iglesia gloriosa. Cuando hace referencia a la iglesia gloriosa, todavía, de alguna manera, nosotros no estamos glorificados. Así que no podríamos llamarnos iglesia gloriosa en ese sentido. Pero en términos legales, espiritualmente hablando, cuando el Padre ve a la iglesia, la ve limpia por la sangre de Cristo, entonces sí ve a la iglesia gloriosa. Podemos decir de alguna manera que la iglesia gloriosa es la iglesia invisible, que todavía no está glorificada, el proceso no está terminado en nosotros, ¿verdad? Ahora, Pablo deja un ejemplo de Cristo y la iglesia para el matrimonio, pero eso concierne a todos. Y yo quiero enseñarles alguna cantidad de cosas sobre la ley del amor. Vamos a llamarla ley del amor para ponerle un título. Voy a leerles del 21 al 24. Entonces yo decía, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Entre paréntesis, en este tiempo feminista o anterior machista, los dos son extremos satánicos y no son bíblicos. Esto duele y me podrían hasta denunciar, ¿verdad? Hoy en día, acá o en cualquier otro país, por decir, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Sigo. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hasta ahí en principio, porque esto obviamente tiene mucho, y hay mucho para decir con respecto a esto. Comencé leyéndoles sométanse unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, después de que Pablo deja claro que el sometimiento es mutuo, empieza a explicar y a ir más detalladamente, y comienza con las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Así de la misma manera en la devoción que tienen con Cristo, en la misma manera en la que se sujetan a Jesús, en la misma manera que adoran a Dios y que le sirven en esa obediencia, en ese temor, en ese respeto, es como tienen que vivir hacia sus maridos. Ahora, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Yo no sé si cuando escuchan esto lo primero que hacen de repente es cerrarse los oídos de repente de las mujeres porque tienen que estar sujetas a sus esposos, o de los hombres se llenan de ego porque dicen tenés que estar bajo mi pie. Porque es del lado satánico totalmente. O sea, las dos posturas hablan de un corazón inmaduro. Porque en realidad si vos lees bien detalladamente, y si el Espíritu Santo nos puede dar luz para esto, el esposo, antes, no vamos a entrar al 25 todavía, pero está diciendo que hay un ejemplo entre la esposa y la iglesia, y Cristo y el esposo. Y miren lo que dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. O sea, el carácter del hombre, de ese esposo a la cual la mujer se debería de sujetar, tiene que ser un carácter ejemplar. Ejemplar. Porque imita a Cristo, al Salvador. ¿Verdad? Entonces de repente podemos tener, ¿no? Abro paréntesis, porque esto capaz que no va por ahí, pero creo que no va por ahí por donde lo voy a llevar, pero sí es importante decirlo. Tenemos por ahí personas que, frente a la sujeción a sus esposos, sufren tremendamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón inmaduro de repente puede hacer que se quieran sublevar así como se sublevó Eva y hizo lo que quiso sin consultar, sin hablar, sin nada, además incurrió en pecado y etc. Ahora, podríamos decir
¿Eso por qué llega a suceder? ¿Verdad? Porque si hubiese un hombre que imite a Cristo, al Salvador, eso no tendría que estar pasando. Y ahora vamos a empezar a ver un montón de otras cosas. Ahora, no estamos justificando el hecho pecaminoso de la mujer no sujeta al marido, sino que muchas veces lo que estoy tratando es decir, bueno, hombres, si ustedes no son como Cristo, no esperen que sus esposas sean piadosas, santas, devotas, sin vivir una vida ostentosa, mujeres sujetas, que acompañen, que impulsen, que puedan ser un buen oído, que puedan tener buen consejo, que puedan ser personas que puedan guiar, que puedan complementar sus vidas. Porque una mujer de esa manera se luce cuando hay un hombre de al lado que imita a Cristo, al Salvador. Ahora, piensen esto por un momento. ¿Qué peso para el hombre que no vive de esa manera? De repente puedes encontrarte con hombres que van a estar sufriendo porque sus esposas son chismosas, son lengua largas, son iracundas, son vagas, son celosas, son mentirosas, son lo que quieras poner, ¿verdad? Esos pecados corresponden a esa persona tiene que arrepentirse y demás, ¿verdad? No vamos a justificar esas actitudes, pero hay una realidad. Si esa persona, esa esposa no tiene un esposo que guíe, que proteja, que provea, que instruya, que enseñe la palabra en el temor de Dios, que enseñe a sus hijos a conocer a Cristo, que lleve a sus hijos a los pies de Jesús, que le enseñe la palabra, que ore por las necesidades, que no solamente eso, sino que muestre con su carácter y con su actitud la persona de Cristo, no te quejes después de lo que tenés al lado. Si no hay una vida de devoción, de oración, de clamor, de estudio, meditación de la palabra, conocer a Jesús al Salvador para poder imitarle. Porque el hombre no solamente va a concernir al hombre, esto también concierne a la mujer. Acá está haciendo un ejemplo en el matrimonio porque puso a Cristo de la iglesia como ejemplo mayor. Pero fíjense esto, si el hombre no tiene la capacidad de entender que él tiene que ser imitador de Jesucristo en todos los aspectos de su vida para guiar a su familia por el camino angosto, si la casa donde está es un relajo, indudablemente no hay un liderazgo de Cristo en el hogar. El hombre no puede decir, tengo la autoridad, te delego, hacer todo lo de la casa, ¿no? No, esto no es piramidal, no es tenés más poder vos. El que está llamado a servir. ¿No? Esto va a dar muchos problemas matrimoniales, pero capaz que va a dar gloria a Dios. Igual en tu casa grande puedo colocar. Tengo un cuarto todavía para poder ir. Pero si ustedes lo ven y lo entienden, si piensan en Cristo un momento y en el ejemplo que nos dejó en su andar, todos nosotros como hombres que deberíamos de estar detrás de su ejemplo, buscando seguir sus pisadas. Y en primer lugar, donde mostrar ese ejemplo en nuestro hogar, en nuestra casa, guardar la integridad, poder guiar a nuestra familia en temor. Es tu deber como hombre, no puedes delegarlo, es tu deber como hombre. Proveedor, protector, guía, instructor, consolador. ¿Sí? Hay muchas más cosas y puedes ir entrando en ellas, que van a doler. Entonces, dice, el sujetarnos unos a otros en reverencia a Cristo demuestra respeto. Fíjense eso. Yo les puedo hablar en términos eclesiásticos, en términos de iglesia, les puedo hablar en términos familiares. Ustedes no se respetan unos a otros y no me ponen ningún argumento porque ninguno es válido. Si no hay respeto, no hay sometimiento, no hay vínculo, no hay relacionamiento. Están en pecado. ¿Entienden? Eso es pecado. Evitarse es pecado. Cuando el corazón evita porque tiene dolor que lo lleva a tener pensamientos pecaminosos, en actitudes pecaminosas que buscan. Fíjense esto, un momento, piensen en Jesús. ¿Actuaría como actúas vos? ¿Jesucristo se iría por otro lado? Piensen en un segundo, si vos tenés el agua de vida, tenés la capacidad de consolar a otros, de pasar por alto las ofensas, de sentarte a la mesa con Judas y llamarle amigo, como Cristo lo hizo en la cena del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor.
Señor, pagaste con tu sangre por esta persona, amás a esta persona. En mi hogar, primeramente, le debo respeto por el amor que tuviste por ella, cómo te entregaste en la cruz, por su vida. Le merece respeto, está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya con eso alcanzaría para el respeto absoluto dentro de los cristianos y los que no conocen a Dios. Vos y yo merecemos respeto a cada persona creada, porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuanto más un hijo que fue comprado por la sangre de Cristo. Pasamos por alto eso, no nos importa, no nos interesa. Mi argumento es más poderoso que la cruz de Jesús. No. Miren, dice de alguna manera, ¿no? El del 21 al 24, que está hablando del sometimiento de las casadas, cómo tienen que estar sujetas y demás. Demuestra respeto, y al demostrar respeto y al someternos a obedecer, estamos demostrando algo que quizás no se están dando cuenta, pero es que estamos demostrando que somos miembros los unos de los otros. Cuando entendemos la palabra, como cuando el Señor habla en Corintios que somos miembros los unos de los otros, ¿no? Pablo a los Corintios, ¿qué nos está diciendo? Que si somos miembros nos necesitamos, y si somos miembros nos necesitamos unos a otros, estamos sometidos unos a otros, estamos sujetos unos a otros, nos vinculamos unos a otros. Incluso eso lo vamos a ver, está más adelante en el verso 30, que habla de que somos miembros. Ahora, el sometimiento en el temor de Dios, porque también está el sometimiento en el machismo y el sometimiento en el feminismo y todo esto satánico que está ahora en la vuelta, que busca entrar en las cabecitas de los hijos de Dios para poder pararse en una vereda o en la otra, cuando Cristo nos llamó en el camino angosto, no en el camino ancho está. Entonces, cuando habla de que somos miembros y que tenemos que estar sujetos en el temor de Dios, en el temor de Dios, estamos hablando de que nosotros estamos considerando a la persona por lo que Cristo ha hecho por ella, considero lo que Cristo ha hecho por mí, considero lo que Dios me llama a ser un siervo, no con C, un animal, sino con S, un servidor. Por favor, no escriban siervo con C, lo que puedan escribir, sean, no sé, cuando se manden mensajes entre ustedes, cuando lo escriban en Instagram, en el Facebook, donde quieran que usen, no pongan siervo con C, porque es un animal, vos no sos un animal, vos sos un servidor con S, un siervo de Dios. ¿Sí? Es bueno entenderlo. Ahora, piensen esto, por favor, mediten en sus vidas sobre esto. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Cristo nos compró con su sangre y eso merece mayor de los respetos. Ahora, indudablemente la sujeción y demás queda plasmada en el ejemplo de la casada al esposo, ¿verdad? Ahora, ¿bajo qué términos la casada tiene que estar sujeta a su marido? Eso es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué te pusiste el anillo y firmaste el papel? No. Mirá, voy a leer el 24. Dice, así que, o entonces, o según lo que venimos hablando, consideren lo que sigue, eso quiere decir así que, coma. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén a sus maridos en todo, peor, ¿no? ¿Cómo en todo? Sigue. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, apartarla del mal y para que sirva a Dios, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Ahí está hablando de la iglesia gloriosa, cuando nosotros seamos glorificados, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la tarea de Cristo con la iglesia. Eso es lo que llama imitar al esposo Cristo. Y yo sí lo puedo leer en términos matrimoniales. Dice, esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Cuál es tu tarea como esposo? Santificar a tu esposa. ¿Qué es eso? Apartarla del mal para que sirva a Dios. Cuando tu esposa incurre en chimentos, en murmuraciones, en avaricias, en contiendas, ostenticidades, peleas, quejosidades, críticas, gruñe, todo lo que vos quieras poner, ira, enojo, todo eso porque no está santificada. ¿Y de quién es la responsabilidad? Tuya. Tuya.
Sentiste mal, porque es tuyo. Te tenés que arrepentir. Las esposas que están sufriendo porque no tienen un esposo que santifique sus vidas, tampoco le da la autoridad para decir no absolutamente nada, total, puedo hacer lo que quiera porque este hombre no hace nada de lo que espero que haga. Porque la palabra habla que tenemos que vivir una vida en respeto y en reverencia. Entonces, si se subleva contra la autoridad que Dios colocó, también está en pecado. Voy a seguir. Dice, santificarla, dije lo primero, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué está diciendo? Obviamente el bautismo, la palabra de Dios, la que regenera, la que santifica la vida. ¿Cómo voy a santificar a mi esposa? A través de la palabra de Dios. Tengo que instruirla en la palabra de Dios. Pero ¿cómo si ella sabe más que yo de la Biblia? Y ponete las pilas. Sos el responsable de que tu esposa no te desvíe a vos y no se desvíe ella porque vos no tuviste el tiempo suficiente de sentarte delante de la palabra de Dios. No hay excusas. Yo sé que a veces puede haber un don de enseñanza o un don de sabiduría que haya derramado el Espíritu Santo sobre tu esposa y de repente no lo encontrás en vos, pero es más responsabilidad en ese caso de la esposa aprender aún que puede sublevarse y llenarse de ego y de soberbia creyéndose mejor que vos, en llegar a un punto de humildad tal que pueda con lo poco o mucho que sepas vos en amor sujetarse a tu persona, a la más de Cristo, su vida aún. A fin de que, dice 27, de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Qué está diciendo? Que no tenga pecado, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Y ahí obviamente que nosotros, sabiendo que pensamos en esto como la iglesia, podemos ver nuestra vida personal, porque esto encierra a todos, pero la iglesia somos vos y yo. Pero la esposa que escucha esto hoy puede estar diciendo, yo delante de mi vida diaria, ¿cómo me veo? ¿Me veo lleno de manchas, llenas de arrugas? Fíjense, generalmente se usa para justificar los pecados, ¿no? Mal usado. Hablar de David cuando pecó y hablar de Pedro cuando pecó, ¿no? Y todos nos sentimos la gracia de Dios, porque fíjate, ¿quién va a arrojar la primera piedra? Si todos somos pecadores. Somos manipuladores por excelencia de la palabra de Dios. Porque nadie presta atención al arrepentimiento de David y nadie presta atención al arrepentimiento de Pedro. El tremendo arrepentimiento de David, el tremendo arrepentimiento de Pedro, que mostraron frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Su vida era un claro ejemplo de que cambiaron de actitud. No que volvían una vez y otra vez a lo mismo. No se justificaban en sus pecados. Entonces, para tomar la palabra a la ligera, somos los primeros. Ahora, el fin de esto, de Cristo, al morir en la cruz, a salvar a su iglesia, a su novia, a su esposa, es presentarla gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que es santa y sin mancha. Así que también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y mirá tu vida personal para el que es esposo y fíjate cuánto te dedicas a vos mismo y cuánto de lo que vos dedicas a vos mismo es por el bien de tu familia o por tu propio bien. Porque lo que vos te dedicas en realidad tiene que ser con el fin de levantar a tu familia para la gloria de Dios. Tu vida tiene que ser una vida entregada a Cristo, que dé gloria a Dios y que guíe a tu familia a dar gloria a Dios con su vida. 29, y freno ahí un segundo. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, o sea, ninguno a sí mismo se descuida al punto de no comer, de no hacer nada, no vaciarse, no cuidarse, no proveerse sustento, no cuidarse, etc., sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Así como Cristo a la iglesia. Si yo soy imitador de Cristo, tengo que cuidar y sustentar. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, en Génesis, el original en hebreo, la palabra que nosotros tenemos en Reina Valera, van a abrirle y dice creó, pero la palabra más específicamente no es creó. Pueden buscarlas en las traducciones originales o pueden ir a cualquier otra Biblia del lenguaje actual, lo que sea. Es crió, con I. Hay una gran diferencia entre crear y criar. Crear trae gente al mundo, todo el mundo trae hijos, ¿o no? Criar es proteger y cuidar. Dios no nos creó, nos largó en el mundo para que pase lo que pase.
Dios nos crió, nos creó, nos cuidó y nos dio provisión, el mundo entero, para que el hombre se pueda abastecer. Hay una gran diferencia. Esa es la responsabilidad del hombre en su familia. Cuidado y protección, provisión. Y es bueno preguntarse si lo estamos haciendo de manera correcta, si estamos instruyendo a nuestra familia de la manera correcta. Yo veo esto y no hay lugar para el machismo ni para el feminismo. La feminista va a querer prescindir, o sea, no quiero saber nada con el hombre y yo hago lo que a mí me parece y yo vivo como yo quiero. ¿Verdad? El machista dice, la mujer hace lo que yo diga como yo quiero. Y Cristo dice, vos tenés que vivir como yo, que entregué mi vida y morí en la cruz para cuidarte, para santificarte, para salvarte. Y ella tiene que aprender respeto y sujeción frente a la vida que vos llevás cuando ella ve esa vida que estás llevando, entregada y sacrificial para la gloria de Dios. Ahora no es, estoy esperando que Él no haga eso para yo tampoco sujetarme. No, tengo que hacer todo lo necesario para que Él lleve esa vida. Y Él tiene que hacer todo lo necesario para que su esposa aprenda respeto, sujeción. ¿Y cómo lo va a aprender? Siendo primero Él respetuoso. Si es un atrevido, no hay Cristo. A ver, el testimonio mayor de si una persona está en Cristo o no, no es haber confesado y haber orado Romanos, Señor, creo en mi corazón y confieso con mi boca. Eso no lo hace salvo a nadie. No va a salvarte una oración de fe. Va a salvarte que te arrepientas y pongas toda tu confianza en la persona de Jesucristo, en los méritos de Cristo, y que reconozcas que no podés vivir de esa manera. ¿Sabes qué pasa? Que el testimonio que va a demostrar que vos realmente sos salvo es la línea de tiempo en la que caminaste cerca de Jesús. Que tuviste que ir en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Si tu vida va en bajada como en un embudo, indudablemente no conociste a Cristo y estás escuchando de oídas. Si tu vida va en ascenso, en santificación, en glorificación de alguna manera, en la santificación de tu vida, en temor, en humildad, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, en benignidad, en fe, en gozo, en amor, en dominio propio, desde que camino con Jesús, puedo entender que hay algo raro que está pasando dentro mío, porque yo no sería así. El Espíritu Santo está orando dentro de mi corazón y está cambiando mi vida. Pero si yo veo mi vida en línea de tiempo, podría ser perfectamente como cualquier ser humano. Empieza así, tropiezo, empieza así, tropiezo, pero voy en aumento. Eso es palabra de Dios. Ahora, si yo voy así, indudablemente no conozco a Cristo, no conozco a Jesús, no sé quién es Jesús. Y miren que hoy, al día de hoy, tenemos pastores, predicadores, líderes, músicos que no conocen a Jesús. Hermanos de años en el camino, les llamamos hermanos porque están dentro de nosotros, pero lamentablemente no conocen el amor de Dios, no se han arrepentido de sus pecados, no conocen a Jesucristo. Y eso nos tiene que asustar, eso nos tiene que asustar. Porque el día de mañana mueren y no van a abrir los ojos delante de la presencia de Dios, frente a su presencia. Ahora, algo que quiero hablar sobre la sujeción, que es muy importante. La sujeción es libre. ¿Saben por qué? Porque no es por obligación, es por amor. El vincularse, el sometimiento, la sujeción, la sumisión, son todos sinónimos en la Biblia. Es por amor. La esposa ama, se sujeta a su esposo, el esposo la ama, se sujeta a su esposa. Nos amamos entre nosotros, nos sujetamos unos a otros, tomamos en cuenta la opinión del otro, no evadimos la opinión del otro, no tratamos de anular al otro, no tratamos de desplazar al otro. Nos importa, nos preocupa, deseamos saber qué puede pensar, qué puede sentir, nos preocupa, nos mueve, porque es por amor. Piensen esto, cuando nos sujetamos unos a otros y es libre, ¿por qué digo que es libre? Por los méritos de Cristo. Cristo nos hizo libres. ¿Ustedes están acá porque yo los obligué a venir? No, porque aman a Dios. Y ustedes, como aman a Dios, en su libre voluntad, con su libertad en Cristo,
vienen, yo no les traje de la oreja de su casa a ninguno de ustedes, se sientan, respetan las normas del lugar. ¿Por qué? Porque son respetuosos, porque aman a Dios, como aman a Dios están sujetando a los demás. Ahora, sería muy diferente si fuese una obligación. Miren, cuando hablamos del legalismo o la ley, la palabra de Dios, la ley de Dios no es legalismo. La ley no es mala en sí misma. La ley nos debería llenar de gozo y deleite. A ver, la ley es provechosa para nosotros siempre y cuando nosotros vayamos a ella en amor. Les pongo un ejemplo que muchos de ustedes capaz ya lo escucharon, millones de veces, otros capaz que nunca lo escucharon. En los matrimonios, el esposo, vamos a tomar el ejemplo de la Biblia, que provee, que protege, que cuida, que guía a su esposa, ¿sí? ¿Lo hace porque está obligado? Porque la ama. Porque la ama. Porque la ley civil nacional bien dice que el 25% de sus ingresos del esposo tendría que ir a la esposa, ¿verdad? Pero obviamente eso no demostraría amor ninguno del esposo para que la mujer se sustente con ese 25%. Pero la ley es mala en sí misma, no, la ley está buscando la protección y el cuidado de la esposa, por ejemplo. La ley no es mala, pero la ley aparece cuando el amor no está siendo la vara de medir. El esposo provee y provee mucho más. Y la ley de Dios es igual. Cristo dio muchísimo más por nosotros en amor. Y nosotros nos deleitamos en su ley porque buscamos poder complacerla y obedecerla. Por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, si la persona no provee y tiene la ley que le va a obligar a imponer que lo haga, no va a ser provechoso para él, ni va a ser provechoso para la otra persona. Por eso qué importante es poder vincularnos desde el amor. Porque, a ver, a la persona, al ser humano, el corazón humano no le gustan las obligaciones. ¿No? Esa es la realidad. No le gustan las obligaciones. Pero las obligaciones no son malas. Las obligaciones son malas cuando no las llevamos, o no son beneficiosas cuando no las llevamos adelante con amor. Lo que no nos gusta es sentirnos obligados. Te sentís obligado cuando lo que tenés que hacer no lo vas a hacer con amor. Por eso te sentís obligado. Cuando vos amás, no te sentís obligado. Sabés que hay una obligación. Yo tengo el deber de ir a buscar y proveer a mi familia el alimento. No me siento obligado. Amo proveer mi hogar. Porque amo a mi esposa, amo a mi hija. ¿Pero es una obligación? Sí. Ahora, si no la amo, ¿qué cuesta arriba se me haría salir cada día, no? Entonces, ¿la ley es mala? ¿Es algo malo? No, me está haciendo ver en realidad que yo no estoy amando. Y en sí la ley de Dios, haciendo un paralelismo, cuando Dios puso la ley, fue para que el hombre reconociera su condición de pecador, de que la ley de Dios es perfecta, imposible de poder alcanzar. Por eso necesitó venir Cristo a morir en la cruz por nosotros. Porque nosotros íbamos a ser una máquina pecadora, y una máquina de generar ídolos, y una máquina de darnos vuelta y no hacer la voluntad de Dios. Vino Cristo a morir en la cruz, envió el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos cuide, para que nos proteja, para que nos enseñe, para que nos consuele, para que nos santifique. Pero la vida cristiana, podemos llamarla la podemos llamar en que somos verdaderamente libres. Le podemos decir, Dios, hoy somos verdaderamente libres porque conocimos la verdad nos hizo verdaderamente libres. Yo ya no me muevo, no vengo acá porque me siento obligado. Tengo la obligación, porque soy siervo de Cristo, de estar acá, compartiendo su palabra, en amor, en reverencia, en respeto, a Él y a ustedes. Pero lo hago porque amo a Jesús y los amo a ustedes. Si eso no moviera mi corazón, yo estaría en falta delante de Dios. Yo me deleito en su ley, disfruto de su palabra. Y a veces nos vamos a sentir mal, a veces nos vamos a capaz que sacudir un poco. Pero la realidad es que muchas veces nos vamos a encontrar en momentos en que parece que no es tan linda la ley, no siento tanto amor. Porque el amor, como dije en otras predicas, lo aclaro por la duda, no es un sentimiento, es una convicción. No
No es un sentimiento en primera instancia, ¿no? Somos seres humanos, sentimos, por favor, no vayan a creer que somos una estatua o algo así. Ahora, es con amor, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Esto es otra cosa importante. No siento amor, no tengo amor. ¿Conoces a Jesús? Sí. ¿Naciste de nuevo? Sí. ¿Y tenés amor entonces? Él derramó su amor en tu corazón. ¿Sabes qué pasa? Que si uno vas a la fuente a buscar amor, si uno vas al río de agua viva a buscar amor, si uno pasas en la presencia de Dios, si uno estás con el que te va a perfumar para que vos lleves un perfume de vida a los que se salvan, si uno estás con el maestro, imposible que vayas a dar el amor que está en la voluntad de Dios. No vas a saber cómo amar. Vas a amar como a vos te parece. Como la vida te enseñó, pero no la vida que es Cristo. Entonces te encontrás fuera siempre de la voluntad de Dios, porque no estás diciendo, bueno Dios, yo estoy pasando tiempo contigo, vos derramaste tu amor en mi corazón, de ese amor yo te veo y me maravillo por lo que hiciste por mí. ¿Cómo no voy a salir a abrazar a mis hermanos? ¿Cómo no voy a salir a amar a mi esposa? ¿Cómo no voy a amar a mi familia? ¿Cómo no voy a salir a predicar el evangelio por amor a las almas? Si vos derramaste tu amor en mí, ese amor en mi corazón es como algo que me está impulsando todo el tiempo a no quedarme quieto. Necesito hablar a los demás del Salvador que salvó mi vida. ¿No pasa eso en tu corazón? Porque de hecho estar acá adentro un domingo es sencillamente para aprender a salir a vivir ahí afuera como cristianos. Ahí afuera hay que vivir como Cristo. Ahí afuera, como le digo siempre a los jóvenes, se lo digo a los hombres y también se lo dije a las mujeres y lo digo a la iglesia hoy. Cuando estás solo en tu cuarto, cuando no hay nadie, nadie te está mirando, cuando estás en el baño a punto de bañarte, ahí cuando estás solo donde nadie te ve, ahí tenés que mostrar integridad, ahí tenés que ser más cristiano. Ahí se ve si realmente vos estás viviendo una vida en Cristo, si estás luchando con tu carne y estás sometiéndote al señorío de Cristo, vos estás viviendo como te parece, ¿no? Cuando tenés que hacer de repente esa tediosa y odiosa cola en cualquier centro de pagos que demora 10 horas y tenés posibilidad de colarte, ¿verdad? Y si sos cristiano no lo vas a hacer. O justo la señora fitness se sienta delante de tuyo y tus ojos como que tratan de intentar todo el tiempo irse allí abajo, ¿verdad? Pero como estás sujeto a Cristo y además a Jesús, más que cualquier acto carnal, vas a mantenerte como un hombre íntegro mirando hacia la nuca de esa persona y no vas a bajar la mirada, supongo. ¿Verdad? O la mujer, que el hombre caballero y que habla tan lindo y endulza el oído le deja el lugar y ya ella pasa y lo vuelve a mirar para atrás para agradecerle mirando los ojos diciendo, sos hermoso, lo mejor me pasó en la vida, me diste el lugar. Entonces nos pasamos un poquito más de ambiente, a veces, ¿no? Como el otro día les decía, ¿no? ¿Cuántas veces puedes llegar disgustado, angustiado, atribulado? Tu semana pudo haber sido difícil. Difícil es que te mueras hoy y no tuviste la oportunidad de arrepentirte. Difícil es que te tengas que morir, que te quedaron asuntos pendientes acá. Eso es difícil. Difícil es que no soluciones las cosas porque tu orgullo es más grande. O que hagas la vista gorda, como se dice comúnmente. Eso es difícil. Por eso hablaba de David, hablaba de Pedro, del arrepentimiento que ellos tuvieron genuino. Permítame seguir con el mensaje. Ahora, tomemos un momento para sincerarnos. Cuesta la sana sucesión, ¿eh? Cuesta en la vida matrimonial, en la vida entre padres e hijos, cuesta en la vida familiar, cuesta en la vida congregacional, entre hermanos, entre pastor hermanos. Cuesta, ¿eh? Hay como una gran falta de respeto en nuestros corazones que siempre busca sublevarse y dominar más que lo que la Biblia nos enseña que debemos ser y hacer. Miren, voy a leerles algunas cositas que debería el esposo procurar en su vida, así que presten especial atención a los esposos y los solteros sobre todo también. El apóstol Pablo a los de Éfeso los exhorta, ¿verdad?
Y yo quiero que sepan esto, si procuran ser padres de familia, los que aún no son padres y los esposos que ya son. Algunas de las cosas que tenemos que tener en claro. Tenemos que imitar a Cristo, ¿verdad? Primero en su relación con la iglesia. ¿Qué abarca su amor? Y ahí tenés que pensar qué amor estás entregando, si el amor carnal, un amor, vamos a llamarle químico del cuerpo, ¿no? Enamoramiento es una reacción química del cuerpo que atrae y se atrae por otro cuerpo por un lapso X de tiempo. O si es el amor de Cristo que enseña en su Biblia, en su palabra. ¿Ah? El amor de Cristo, pasión de Cristo, la pasión con la que vivís, la pasión con que servís en tu hogar, la entrega sacrificial de Cristo en la cruz. Como hombre, si te ves en ese sacrificio, si te encontrás viviendo esa vida sacrificial como esposo, el cuidado. La palabra enseña que el hombre es vaso frágil, la mujer es vaso frágil, el hombre tiene que cuidar a la mujer como vaso frágil. Un vaso frágil. Fíjense que no es un vaso, ¿no? Sino que le llama vaso frágil, en esa delicadeza. La mujer feminista me estaría matando en este momento, ¿no? Si te sentís fuerte, en realidad en el fondo sos un vaso frágil, no porque lo diga yo, arreglátela con Jesús cuando estés delante del Señor. Porque eso es lo que define el Señor tu temperamento, como define tu persona, como un vaso frágil. El tema que a veces, claro, la coraza del corazón, el dolor, a veces te lastiman y todo, en vez de un vaso frágil parece un vaso frágil lleno de costra, grueso así, claro, obviamente, parece un corazón duro. Pero sacás eso y hay un vaso frágil. Ahora, el hombre tiene que cuidar a su esposa como un vaso frágil, tiene que ser protector. La esposa tiene que abrazarlo y sentirse protegida. Tiene que ser guía. Porque todo esto es Cristo con nosotros. Vos te encontrás siendo guía en tu hogar. Es duro, yo sé que es difícil. Mira que no. A ver, yo sé que esto toca las fibras más internas del orgullo del hombre. Pero el hombre tiene que ser guía del hogar. Tiene que ser ejemplo en fe, en conducta. Ahora, también está la exhortación a la iglesia gloriosa. ¿Verdad? Porque Cristo dice que la amó ¿para qué? Para que sea una iglesia gloriosa. Yo le voy a leer algunas características de la iglesia gloriosa para que las esposas se lamenten en este momento. Y para que la iglesia entera piense en esto. Porque también lo que hablé de los esposos le concierne a la esposa. Y le concierne a cada uno de nosotros. Y lo mismo para lo que voy a leer ahora. Presten atención a esto. ¿Ah? La iglesia gloriosa, esa novia tiene que ser pura, santa, o sea, apartada del mal, que sirva a Dios, sin mancha, vestida de ropa fina, características de la iglesia gloriosa. ¿Qué estás diciendo? ¿Te vas a poner ropa fina? No, te estoy diciendo que tenés que ser una persona delicada. No tenés que esconder lo frágil que puede ser de alguna manera. A veces, obviamente que cada persona puede meterse en un personaje y mostrarse como no es, o siento hoy que soy igual un unicornio, como hoy de repente pueden sentirse que son otras cosas. Pero en realidad eso es el sentimiento del corazón. El sentimiento es engañoso y perverso, el corazón es engañoso y perverso. No nos movemos por sentimiento, porque si no el que pasa afuera y dice que es un elefante, vos le vas a decir, sí, sos un elefante. No, porque el corazón engaña. Y no nos movemos por sentimientos, por convicciones. Y las convicciones acompañan la biología, acompañan la ciencia. Entonces cuando vos estés en un conflicto sentimental, acordate que no te mueves por sentimientos, te mueves por convicciones. Entonces no vas a tomar decisiones sobre lo que sientas hoy o mañana, sino por lo que comprendés a cabal juicio de lo que Jesús dice que sos vos y no lo que sentís en el momento. Entonces quiero seguir con esto. Pura, santa, sin mancha, vestida de ropas finas, apartada para su esposo, reverente, eso es respeto, ¿no? Respetuosa, reverente, dedicada. Y esto no es los 7 puntos que tiene que ser una esposa o las 7 claves para ser un buen esposo, no. Estos son un poquito de las cosas, un poquitito de las cosas que es Cristo y la iglesia gloriosa de Dios, de las cuales tenemos que tomar para imitar. ¿Saben por qué nos conciernen las dos cosas? Porque la iglesia somos nosotros, y ahí entran hombres y mujeres. Cristo es nuestro Salvador.
Efesios 5.1, al principio dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, ¿sí? Entre la mujer y el hombre. ¿Qué tiene que ser imitadora de Cristo? ¿Quién tiene que esforzarse aún más en la familia para ser un imitador de Cristo? El hombre. Pero no es, vos encargate de imitar a la iglesia, yo me encargo de imitar a Cristo. No. Lo que está usando Pablo es para que los matrimonios sepan cómo deben de conducirse. Sepan cómo deben de conducirse. ¿Y cómo se sostiene esta vida respetuosa, esta vida dedicada, esta vida pura, esta vida santa, esta vida guiada, de protección, este amor, esta dedicación, esta guía, esta vida sacrificial, protectora, sustentadora? En amor. En amor. En el amor de Cristo. Para poder experimentarlo y poder vivir una vida recta, hay que pasar tiempo con el amor. Dios es amor. Jesús es Dios. Yo no paso tiempo con Dios, no hay argumento válido para después decir que las cosas nos puedan ir mal. Pasar tiempo con Dios y vas a ver la gran diferencia en tu familia, en tu casa, en tu corazón, en tu entorno, en todo. No hay manera de poder justificarnos delante de Dios de que no salió como Él dice. No salió como Él dice porque no hiciste lo que Él dice, hiciste lo que vos querías. Entonces después nos encontramos con una cantidad de enredos, una cantidad de problemas, una cantidad de situaciones. Lo mirás y ya no sabes ni por dónde ir. Tenés que agarrar un árbol genealógico para saber los problemas que tenés. Y sí, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo yo soluciono si el día de mañana viene una mujer acá sentada con su hija, ¿sí? Se congrega 6 meses y un día la mujer se me acerca y me dice, mira pastor, quiero hablar contigo, tengo que contarte algo, quiero bautizarme. Gloria a Dios, te tengo que contar algo. Un pecadito. Soy hombre. Mi hija no lo sabe. ¿Estamos preparados para recibir personas así a la iglesia? ¿O no le vamos a dejar entrar? ¿Vamos a saber sostener a esa hija que siempre creyó que lo que tenía era una mujer y era un hombre disfrazado de mujer? ¿Qué puede cambiar ese corazón? ¿La imposición de nosotros? ¿El darle un tiempo límite a la persona? ¿O el poder del Espíritu Santo cuando obra al oír la palabra y quebranta el corazón y las fibras más internas de la persona que no lo puede hacer ni vos ni lo puedo hacer yo, no lo puede hacer nadie, solo el Espíritu Santo? Y esa persona se arrepiente, esa persona hay que contenerla, a esa persona hay que instruirla que viva en santidad, no hay que ponerle una cantidad de reglas. Va a amar las reglas de la palabra de Dios cuando conozca al Salvador, cuando conozca lo que hizo Jesús en la cruz. Va a amar, va a querer lo que Cristo es. Y lo que Cristo es hace que nos despojemos de todo, de las identidades falsas. Y acá les hice un ejemplo medio exagerado quizás para ustedes. Pero ¿cuántas veces nosotros nos ponemos con identidades falsas? Como comúnmente nos decimos, nos careteamos unos a otros. Podemos poner la careta de amigo, podemos poner la careta de hermano, ponemos la careta de buen padre, de buena madre, de buen siervo. Pero solo Jesús y vos en tu interior saben si es así o no es así. Si estás viviendo tu vida como vos te parece o estás viviendo una vida que realmente procura darle gloria a Dios. Si te preocupa lo más interno de tu corazón, cuando no hay nadie, cuando no tenés que llenarle el ojo a nadie, cuando no quieres buscar beneficios de nadie, cuando no hay forma de sacar ventaja de nada, solo estando Señor y vos dices, Señor, yo quiero agradarte. Nunca le pediste que saque los pensamientos más bizarros de tu mente. En momentos que quizás estás caminando por la calle y no hay nadie, no te está viendo nadie, no hay necesidad ni hacerlo porque nadie te va a acusar, pero vos estás preocupado por guardar tu corazón para Dios. Y no querés que ningún pensamiento anide en tu corazón o en tu mente que haga nido y después como una ortiga se desparrame y te tome por completo. ¿A qué nivel de preocupación estamos en la santidad? ¿Cuánto nos guardamos para Cristo? Si estamos guardándonos para Cristo. Yo no sé si estamos tomando en serio el Evangelio a veces. A veces me preocupo, sanamente, lo digo, ¿verdad? Con mucho temor y con mucho respeto a ustedes. Pero me da temor. Me da temor. Entonces le decía que ya no obramos, ya no vivimos, ni nos esforzamos solo por cumplir la ley, sino que ni tampoco lo hacemos para que nos salven, ni para llenarle, ni demostrar nada a nadie, sino que lo hacemos porque derramó Dios su amor en nosotros y nos deleitamos en su ley. ¿Y dónde encuentro ese amor de Dios? ¿Cómo puedo encontrarme con ese amor de Dios? En la cruz de Cristo. Y yo no sé si ustedes se toman el tiempo para contemplar la cruz de Cristo. No sé si... No estoy hablando que sientan como una novela de las 5 de la tarde, sensaciones y lloren por los clavos y las espinas.
Porque ahí lo que pasó fue mucho más que eso, la ira del Padre, la ira santa de Dios cayó sobre Jesucristo. El Padre le dio la espalda para que vos puedas ser salvo. Eso es lo que pasó en la cruz. ¿Sabes lo que es eso? Todas las inmundicias que cometiste, las que cometiste ayer, las que cometís hoy, las que vas a cometer mañana, fueron solo una persona. Sobre Él cargó nuestros pecados. Él no siendo pecado se hizo pecado. Si quieren leer y saber hasta eso, está en Romanos capítulo 3. Para los que buscan y los que leen, instruyen y entienden que tienen que medir todo lo que yo digo por la palabra de Dios. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Saben qué pasa? Quizá le pregunto a ustedes, ¿qué es la propiciación? No tengo la menor idea qué es la palabra propiciación. No leo la Biblia, ni siquiera me cuestiono qué significa eso. Entonces, ¿venimos a hacer terapia a la iglesia o venimos a ser cristianos a la iglesia? Hay una gran diferencia abismal. Para terapia tenés una cantidad de lugares. Pero para vivir la vida que Cristo dijo, niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. ¿Qué es negarse a vos mismo? Negate a todos tus sentimientos. Negate a los sentimientos que van a venir a tu mente, las sugerencias que vienen a tu corazón engañoso. ¿Para qué? Para buscar la voluntad de Dios. Para agradarle a lo que te salvó. Vivo para el que salvó mi vida. Ahora, quería leerles un poquito de mis anotaciones para no perderme de decirles todo lo que creo conveniente de compartir. Voy a hablarles un poquito de lo que pasaría en el caso de mi persona, sobre todo, como pastor de ustedes, para entender la sujeción un poquito más. Me parece importante entender la sujeción porque yo estoy hablando de sujeción y de hecho estamos hablando de someterse y estamos hablando de vínculo que molesta, que toca el orgullo, y la mejor manera es poder ponerme como ejemplo para que ustedes puedan medirme a la luz de la palabra de Dios. Entonces voy a tratar de exponerme para que ustedes lo hagan. Yo le voy a leer esto porque me parece importante y le voy a leer el pasaje al que hago referencia. Y esto lo van a tener que medir ustedes también en sus vidas. ¿No? Porque la sujeción y el sometimiento, la sumisión capaz es una palabra que acá en este ambiente, ¿no? En nuestro país queda medio raro, pero es la misma. Ustedes me deben sujeción, sumisión, ¿no? Sometimiento. Son todas palabras duras, parecen fuertes. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Porque yo los voy a obligar? No, porque lo hacen por libertad. Porque Cristo los hizo libres. Porque aman a Dios y como aman a Dios, entienden su palabra y buscan obedecer a Dios. Entonces en amor se sujetan. ¿Y yo por qué estoy acá para servirles? Porque los amo y en amor vengo a servirles. Y si en amor nos vinculamos, no hay problema. Es maravilloso. Y encontramos libertad. Pero ¿qué pasa si vos no me estás amando un poquito y me estás odiando un poco más de lo que me amás? ¿O qué pasa si a mí me estás cayendo un poquito más mal de lo que te tengo que amar? No hay vínculo perfecto. Lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismo pasa en la familia. Entonces yo le quería esto, ¿no? El deber de cada pastor, y esto va para todos los que aspiran al pastorado, a los pastores de hoy en día y los que van a venir mañana. El deber de cada pastor debe ser pastorear sin adueñarse de las personas. Y si ustedes se creen que yo soy su dueño, estamos mal. No vengan más. Los expulso hoy mismo de la iglesia. ¿No? Y le quiero leer 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Esto va a los pastores, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 5. Le voy a leer el verso 1 igual para tener un contexto más apropiado. Dice: ruego a los ancianos, la palabra hay ancianos en griego, pastor, obispo, le digo por las dudas. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten, pastoreen, la grey, el rebaño de Dios, que está entre ustedes. Ahí miren lo que aparece, carácter de Cristo, cuidando de ella, como Cristo, ¿verdad? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Che, vengo todos los domingos porque ustedes me pagan un sueldo y como es bueno, no me cuesta nada venir acá a rezongarlos. No es lo que tiene que mover el corazón del pastor. ¿Verdad? Una vez, cuando recién conocí al Señor, lamentablemente estuve en una congregación y en aquel tiempo se ganaba mucho menos números, ¿no?
y el pastor fue a casa y me dijo, ¿sabes qué me conmueve ver cómo hasta parece que partís el ticket? Existían tickets, por las dudas, no existen más, ahora todo digital. Me conmueve cómo hasta parece que partís el ticket de alimentación para entregarme el diezmo justo. ¿Verdad? Iba preocupado porque mi familia no estaba diezmando en ese momento. O sea, no iba preocupado por nosotros. El nivel de soberbia, el nivel de desesperación para sustentarlo era enorme. Eso lo entendí muchos años después, no lo entendí en el momento que me pasó. Parecía piedad, pero no era piedad. Entonces, apacienten la grey que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están sobre su cuidado, no como si ustedes sean mis esclavos y yo soy el que le doy órdenes, y yo no voy a servirlos a ustedes a mí. Yo acá soy el mozo y ustedes son los comensales. Esto es un restaurante, ustedes vienen a comer, ustedes levantan la mano y me piden, yo los sirvo. De eso se trata. Es muy diferente al formato piramidal. Autoridad, súbditos. No, la autoridad acá es el siervo. Es el siervo. Y ahí se derriba todo argumento. Esto no quiere decir, hago un paréntesis y aclaro, porque somos más rápidos para buscarle pelo de huevo. Los pastores tienen derecho de poder tener un salario. Pero si tenés 50 personas, 60 personas, anda a trabajar, papá. Hablando mal y pronto. No seas un vago. Yo tengo una hija, una esposa y tengo un trabajo de 8 horas y estoy acá con ustedes. El que te dice que no lo puede hacer es un mentiroso. Ahora, ¿tenés 300 personas? Bueno, y te dicen, mira, la iglesia tomó una decisión, nos gustaría tenerte 8 horas diarias. ¿Te parece ese sueldo para poder sustentarte y que te puedas dedicar a nosotros? Y eso porque la iglesia vino a ofrecérselo. No porque yo venga y le diga, el Señor me ha llamado a tiempo completo, hermanos. Vamos a ofrendar y a diezmar. Pero eso es totalmente mamón. Totalmente inclinado al dinero. ¿Entienden? Hay un espíritu de vagueza terrible. Terrible. Sigo. No como teniendo señorío sobre lo que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso debe ser lo más difícil para un pastor. Porque tiene que ser ejemplo sin buscar ser ejemplo. ¿A qué quiero ir? Yo no quiero aparentarles ser ejemplo. Yo quiero vivir de una manera que le agrade a Cristo y que aún inconscientemente ustedes puedan estar tomando de lo que haya de Cristo en mí. ¿Cómo busco ser ejemplo en algo? Aprendiendo del maestro, viviendo. Pero eso tiene que pasar a estar incorporado en mí, no tiene que ser como un acto forzado, ¿me explico? Porque no es. La palabra dice en humildad, en amor, y quiero mostrarme humilde. ¿Te animás a orar por mí? Te detesto, pero estoy mostrando humildad. ¿Me entienden? No, tiene que ser un corazón que sea movido. Genuino, que esté derramado, que sepa lo que Cristo hizo por la otra persona, que la ame. La ame. Prefiero una persona que me diga, vos siempre tratás de darle lo bueno a la gente, que te diga a vos tratás siempre de darle lo bueno a la gente, nunca ves lo malo. ¿No? Porque de alguna manera parece que te pareces más a Cristo, no es que estás queriendo evadir un problema, quizás lo que estás viendo es como está mirando Cristo. Que una persona que lo único que hace es verte el pecado. O que seas una persona que está todo el tiempo señalando faltas, señalando errores, señalando problemas. En un momento decimos, pará, ¿sabes que estoy orando? ¿Se los comparto para que compartan mi carga? Oro por 3 cosas para mí. Se las comparto, no lo había dicho, capaz que lo dije a alguno de ustedes. Estoy orando por 3 cosas. No quiero ser un hombre gruñón, no quiero ser un hombre criticón, y no quiero ser ni criticón, ni gruñón, y hay otra que me cuesta más, que es porfiado. Más cuando pasan los años. Y ahí tengo una otra sinónima, les agrego para así lo suman a sus oraciones. No quiero ser quejoso. No quiero quejarme de todo. Eso es una oración personal mía. Si vos te encontrás en ese momento luchando con estas cosas y no las querés, gloria a Dios. Porque yo no quiero ser quejoso, no quiero quejarme de todo, no quiero ser una persona que lo único que hace es poder hablar, entrar en una relación con alguien y lo que hago voy a criticar a alguien. No quiero estar todo el tiempo, mirá, unión. Vivir así es horrible. Hay un proverbio que le pega a la mujer, pero también aplica para el hombre, ¿no? Como mujer rencillosa es una gotera continua. La gotera continua era una tortura. Si vos estás en tu casa y lo único que haces es criticar a todo el mundo, hablar a todo el mundo, quejarte a todo el mundo, bufar a todo el mundo, por favor. Si sos esposa, sabés que vos como esposo sos un desastre porque no estás liderando como corresponde. Y vos también sos un desastre porque estás dejándote dominar por la carne.
tenemos que ir a Cristo. Miren que también somos seres humanos, vos y yo nos podemos encontrar quejándonos y criticándonos y nos mostramos de manera desastrosa delante de Dios. Acá no está un querubín parado delante de ustedes. Y soy irónico porque a veces parece que no lo entendemos. Yo no quiero que me idolatren. Soy un ser humano que pelea con las mismas cosas que pelean ustedes. Sí. Quizá tenga más tiempo en el camino, capaz que Dios me permitió estar acá por su gracia, porque Él le ha puesto dones, etcétera, etcétera, por el consentimiento de la iglesia. Pero amamos a Jesús y queremos imitarle. Entonces, Efesios, les voy a leer los últimos que me quedaban y terminamos, hermano. El 30, que yo les decía que había que hablar de ser miembros, 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hablando de Cristo. 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La generación de hoy en día le escapa eso. No saben el porcentaje abismal que es hoy de los que tienen 20 por debajo de los 25 de repente, que además de ser como le mal dicen o le bien dicen, no sé si le quieren poner un nombre, generación de cristal, son personas que no quieren saber nada con tener una familia, son totalmente individualistas. Y como hijos de Dios, nosotros, los que son padres y los que serán padres, tienen que formar a sus hijos como futuros esposos o futuras esposas, como hombres y mujeres de Dios. Que amen poder hacer la voluntad de Dios. Buscar familia, tener familia, para que la palabra se siga sustentando en la tierra. Si nosotros tenemos personas al mundo que sean instruidas en la palabra de Dios, ¿quién va a hablar? ¿Las piedras? Sí, probablemente. Entonces leo un poquito más. Grande es este, 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo y la iglesia son uno. Ese es el misterio. Yo soy uno con Cristo. No me veo así. Cristo y la iglesia son uno. 33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer. Ya no voy a repetir lo que significa amar a su mujer porque creo que ya lo han entendido. Y quiero que midan su vida como hombres si están siendo verdaderamente hombres. Y eso también le doy al hombre. Que otro hombre venga y le diga, tenés que ser hombre, comportate como hombre. El tema que no es comportate, como dije la otra vez, como un macho alfa. No, comportate como un hombre de Dios. Y demostrar con tu vida que Cristo gobierna tu ser. Ahí verdaderamente vas a poder decir, y vos vas a decir, gloria a Dios por eso que dijiste. Pero hasta que no lo veas reflejado con tu vida, no tenés peso de autoridad en tus palabras. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que lo que más cuesta al hombre es mostrarle el amor a la mujer, y lo que más le está costando a la mujer es el respeto al marido. El respeto. Obviamente frente a un hombre que está amando a Dios, ¿no? ¿Cómo pueden saber si están en la voluntad de Dios? Bueno, acá tienen un lote de características que hablan y que enseñan cómo el hombre debe funcionar, cómo la mujer debe de funcionar, cómo la iglesia de Cristo tiene que funcionar. Y ya, si quieren, olvídense de todo y sujétense al primer verso que tienen para un buen tiempo en eso. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. No es sométanse solo al pastor, me someto solo al pastor y a mi esposo y solo al pastor, me someto solo a mi esposo, me someto solo a mi esposa en casa y me someto a mi hermano que es diácono, sometete a todos los que están dentro de la congregación y aman a Dios. Eso es lo que más cuesta. Eso. Pero en el temor de Dios, independientemente del asunto interno que tengo adelante, porque lo amo. Y el amor cubre multitud de faltas. Amén. Oramos.